Ordena. El verbo ordenar no es simplemente dar una orden, sino de capacitar. Esta es la Torá Haolá. Esta es la doctrina de la reconciliación. Habló aún Hashem a Moisés diciendo: Manda, Tesab, ordena, a Aarón y a sus hijos, y diles: Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Torá es doctrina, y doctrina tenemos que entenderla como la visión de las cosas. La doctrina precisamente es una especie de condicionamiento, de direccionamiento. Entonces aquí nos está diciendo: esta es la Torá del Olá, esta es la doctrina de Olá. Olá es el sacrificio que representa la reconciliación. Vemos que aquí hay una doctrina de la reconciliación. La palabra Olá, que equivale al sacrificio que tiene que ver con la reconciliación, siempre se tenía que ofrecer primero, porque existía un Olá, que era parte de Dios, si es lo que se llama normalmente. Olat Hatamid, que lo han traducido como el continuo sacrificio, el Olat Hatamid, que se ofrecía un sacrificio por la mañana y otro por la tarde. Si tú lees Levítico, te dice que lo primero del Olá y luego los demás sacrificios se agregaban o se hacían partícipes de este sacrificio. Primero es el Olá, que es de parte de Dios, y luego los demás sacrificios que se iban a ofrecer, sea por pecado, por culpa, los de Shlamim, que eran por agradecimiento, voluntarios, por voto. Y esos se tenían que arder en el fuego que se había creado o había habido en este caso sacrificio Olá Hatamid. Luego el capítulo de Levítico nos dice más adelante: esta es la Torá de la Minjá. Es una ofrenda personalizada, especial, cosa que Dios te está diciendo que la doctrina de la reconciliación es la doctrina de cómo la ofrenda es especial o acepta a Él. Y luego tenemos la Torá de Hatat, la doctrina del sacrificio por el pecado. Luego tenemos la Torá del Ayam, la doctrina del sacrificio por la culpa. Y luego tenemos Torá Shlamim, la doctrina de los sacrificios de Shlamim. Levítico se ocupa de explicar lo que iba a hacer el sumo sacerdote Aarón y sus hijos, en que iban a participar para hacerse aptos para ofrecer, para dirigir el sacerdocio. A ese sacrificio especial y exclusivo de los sacerdotes, Kohanim, se le llamaba Miluim, sacrificio donde se llenaban las manos de los sacerdotes para poder oficiar. Cuando vamos a Jeremías 7:21 nos vamos a encontrar con una paradoja, y paradoja significa aparente contradicción. Así ha dicho Hashem Sebaot, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos, olot, agréguenlos sobre vuestros sacrificios y coman carne. Dios les dice a ellos: coman carne. Tono irónico: sigan haciendo. Les está diciendo que esto no es así. Estaban haciendo sacrificios y luego el Olá. Lo estaban haciendo mal, lo estaban haciendo al revés, y no entendían que la doctrina de todos los sacrificios es la reconciliación. Por eso les mandó a que hicieran primero el sacrificio de Olá, para que fuera de lo que yo hago por ustedes la reconciliación. No hay sacrificio que valga para nada, pero ustedes rebeldes ponen primero lo de ustedes y le agregan lo que yo he dicho. Es como subsidiario. Aquí es donde viene la paradoja. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les ordené acerca de Olá de sacrificios, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Y para entender el día. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Hashem, el Elohim de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre en el desierto. Vamos a seguir encontrando en todas las intervenciones que hizo Moisés delante de Faraón. Dios nunca le dijo a Moisés que el pueblo iba a hacer sacrificios en el desierto. No habló de eso nunca. Moisés es quien en ese momento dice: tenemos que llevarnos todo el ganado, porque no sabemos qué nos va a pedir Dios.
o sea, hablando en un lenguaje dentro de la lógica de lo que representaba servir a Dios. Pero Dios no había desde un principio dispuesto que hubiese todo ese sistema de sacrificios. Cada doctrina, en resumen, está diciendo que no hay una situación humana transgresora de la Torá que vaya a quedar impune. Toda transgresión es pecado y todo pecado tiene su justa retribución. Dios quiso demostrar que ni siquiera el error se podía demostrar como algo válido. Los errores pueden tener una explicación, pero no se llega al último a saber por qué se cometió el error. Hay factores de distracción, de cansancio, de pereza, de desidia, de estrés, pero hay cualquier cantidad de situaciones en la que el error se comete y no sabes por qué, pero se cometió el error. Entonces, Dios te está diciendo ahí, se está evidenciando la presencia del pecado, para que entendamos que el pecado no es tan solo hacer lo malo, que es una definición básica que tenemos de niños, pero tenemos que entender que pecado es una estructura física nuestra y que está dañada, que necesita ser corregida, reconciliada. El propósito de sacar al pueblo de Egipto era el celebrar a Dios. No había una predisposición de hacer sacrificios. Sin embargo, el pueblo sale, el pueblo peca y da claras muestras de que no ha salido de Egipto en realidad. El pueblo demuestra en sus corazones que se habían vuelto a Egipto, pretendían adorar a Dios a la manera egipcia, pretendían seguir con el comportamiento antiguo. La salida de Egipto había sido una salida superficial, una salida geográfica. Pero la salida cultural no se había dado, y esto es el segundo éxodo, del que mucho les cuesta trabajo salir. A veces se ha salido del mundo, de una forma de pecado, muy evidente, muy tangible y todo lo demás. Podías decir que antes estabas en el culto de los ídolos, pero resulta que falta el otro éxodo, es el que salgas de ti, de ese viejo hombre, y te adhieras al Dios vivo. Todos los que se han pegado al Señor están vivos hoy, todos los que no se pegaron quedaron tendidos en el desierto. O sea, que hay un segundo éxodo en medio del éxodo. Entonces cuando volvemos a Jeremías, lo primero que le dice, a ustedes que están trayendo aquí sacrificios y lo hacen mal, además pensando que esto es un festín, pensando que esto es venir a matar animales y comerse la carne, o ver una pila de carne que está ahí quemándose, y es que no tienen la más remota idea de qué va esto. Dios está diciendo aquí, sigan haciendo, porque esto yo así es que tampoco lo hubiera dicho. Entonces cualquiera dirá que es una contradicción, porque en Levítico acabamos de ver que hay una doctrina para los sacrificios, y cualquiera pudiera pensar que sí, Dios habló de esto. Pero ojo, la clave, el día en que yo los saqué de Egipto no hablé de estas cosas. Entonces la lógica es que tienes que preguntarte, entonces, ¿por qué Dios dio tantos sacrificios? ¿Cuál fue la causa, el motor o la razón para que Dios estipulara toda esta pedagogía temporal acerca de los sacrificios? Y ojo, a cada uno le llamó doctrina. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de estos sacrificios? El objetivo de estos sacrificios es que el hombre no se habituase a la falla, al pecado, al error. Por lo tanto, aquí aplica que la lógica es que automáticamente la persona fuera redarguida, que caiga en cuenta al estudiar la Torá que estaba mal y que solo fuera y se pusiera de acuerdo con el adversario. La doctrina que significa además que tú por tu propia cuenta no podrías ser agradable a Dios, sino que tenía que haber alguien que pudiera o asumiera esa culpa, esa sentencia. Mas esto les ordené diciendo, escuchen mi voz, y yo seré para ustedes por Dios, y ustedes me serán por pueblo, y anden en todo camino que les mande, para que les vaya bien. Lo primero que Dios mandó en esencia en el fondo detrás de toda esta Torá es que escuchen su voz, y el verbo escuchar empieza por hacer silencio, ruido que tenemos en el oído, en la cabeza, y no estamos oyendo. Y si no escuchas, no vas a entender. Y si no vas a entender, no vas a hacer. porque vas a hacer lo que tú crees haber entendido, mas no lo que está diciendo, escucha mi voz.
es escuchar, estar atento, y lo que va a producir por naturaleza, no por otra cosa distinta, es una actuación. El propósito era que fuese Dios de ellos. Significa que el pueblo tenía que llegar a una dignidad para poder decir: este es el Dios de Israel. Y lo entendemos más adelante en la carta a los Hebreos, cuando Jesús cita a Isaías y dice: por lo tanto, no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea que eso significa que el pueblo de Israel no tiene la dignidad de ser. Si fuese pueblo tenía que ser un prototipo de todos los pueblos, pero no somos una segulá. No alcanzamos, no nos llega por nuestra cuenta, no llegamos a tener ese estándar. Por lo tanto, decir nosotros, si no fuera por la gracia de Dios, nos quedaría muy complicado decir que somos pueblo de Dios. ¿Y qué va a hacer su pueblo si no lo representa? ¿Qué podrán decir las naciones si nos ven a nosotros actuando como actuamos? Y ya lo dijo el profeta Ezequiel: no lo hago por ustedes, casa de Israel, lo hago por mi nombre que ha sido profanado entre los gentiles por causa de ustedes, porque la dignidad que debían de haber construido y recuperado, porque hay que decirlo, la Torá entre todas las cosas que tiene implícito es la restauración de la dignidad. La restauración del hombre como Dios, no como el hombre se la imagine, es la dignidad que Dios concibió, y por eso hablamos de la Torá, la doctrina de Dios para el hombre. Entonces el pueblo no escuchó esto, por lo tanto no iba a calificar como pueblo de Dios, y Dios no iba a poder identificarse como Dios de Israel. Sin embargo, Dios pasó por encima de esto, no hizo depender esta realidad de nosotros. Si hubiera dependido de nosotros, no hubiéramos llegado a ninguna parte, pero Dios iba simplemente a dejar unos escenarios, unas dinámicas, unos comportamientos a través de los cuales iba a hacer una doble función. Por un lado, iba a depurar al pueblo, y por el otro lado, iba a dar testimonio al mismo tiempo ante las naciones. El resultado de escuchar su voz es: mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mande, para que os vaya bien. Primero, escuchad su voz, y luego Dios te iba a decir el camino, y el camino es maneras, costumbres. Dios tiene un camino específico para que nos vaya bien. El bien en la Escritura es para el mundo venidero, para que haya bien para ustedes, como si Dios nos estuviera estimulando para una reserva. Como dijo Jesús: no hagan tesoros en este mundo, sino hagan tesoros en el cielo. ¿Cómo se hacen tesoros en los cielos? Andando por el camino, y el camino que Él ordenó ya está escrito, la Torá, y lo que tienes que hacer es empezar a callar tus pensamientos, tu lógica, para que escuches su voz. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la obstinación de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fidelidad, emuná, para preservación de la vida eterna. Entonces no somos de los que retroceden, y aquí te está diciendo clarísimo que el no escuchar, el no emplear el oído significa por definición que estás siendo obstinado, que tienes un corazón que te hace ir hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Lo que Dios ha puesto en medio del pueblo, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, hablan. No se trata de escuchar a ellos, sino a la palabra que se está profiriendo, y que es Dios quien está hablando, siempre y cuando sea la palabra de Dios la que se esté hablando. Si no se escucha la voz de Dios, implica que el perjudicado es uno mismo, porque por defecto estarás escuchando a tu mal corazón, peligroso, perjudicial, y por defecto vas a endurecer la cerviz. O sea, lo uno lleva a lo otro, y va a derivar en hacer peor daño que tus padres. Salieron de Egipto, hicieron el becerro de oro,
idolatría. Y estos en Jeremías hicieron sacrificios humanos. La falta de tomar la corrección de Hashem les va a provocar la muerte, y muerte espiritual. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Becareta les va a llamar. Este verbo cará en hebreo es multifacético, coré. No tiene que ver con el rebelde de Coré, Koraj. El verbo coré en hebreo tiene el sentido de leer, tiene el sentido de poner un nombre, de convocar. Este llamado nos recuerda precisamente con la palabra que empieza el libro de Levítico, que se llama Vayikra, que significa llamó. Lo normal es que si llamas haya una respuesta, pero ¿qué es lo que estaría pasando cuando tú llamas y no hay respuesta? Significa que ya no hay comunión, porque lo normal es cuando tú llamas, vienen porque hay oído. Pero si no hay oído, ya Dios llama y no respondes, porque esto implica, como cuando Mashiach dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, o sea que si yo las llamo, vienen. Yo estoy a la puerta y estoy llamando. Cualquiera que escucha mi voz, si es que la conoce, lo lógico que va a hacer es abrir la puerta. Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, habrá comunión. Entonces está diciendo, llámalos para que veas que no te van a responder. Para que veas que no te van a responder. Resulta que este pueblo tiene en pocas palabras cauterizada la conciencia. Dios ha llamado y lo normal es que vengas. Si no estás viniendo, si no hay respuesta, entonces hay que prender totalmente todas las alarmas, porque acuérdate lo que Dios ya le venía diciendo precisamente a Jeremías. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Les vas a llamar por tanto, este es el Goy que no escuchó la voz de Hashem su Dios, ni admitió musar, corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Ya no es pueblo, es Goy, conjunto de personas que no tienen una identidad definida. Por eso la identidad nuestra es ser santos, Goy Kadosh, pero cuando un Goy no tiene adjetivo es que no tiene identidad. Pero el propósito original de Dios es que nosotros fuésemos pueblo, Am. Dios primero habló de Goy Kadosh, luego Am Kadosh y luego Am HaKodesh. Esto es progresivo, lo máximo es llegar a decir Am HaKodesh, el pueblo de la santidad. Cuando escuchamos la voz de Hashem, lo primero que se va a corregir es esto. Vamos a empezar a corregir de dejar de endurecer la cerviz, corregir de escuchar el corazón malo, y por lo tanto va a evitarse el hacer peor que sus padres. Pero si no escuchas, no habrá musar, no habrá corrección, y la Escritura dice que todo lo que se escribió es un musar para nosotros. Mashal, ejemplo, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para conocer Jochma y Musar, para entender palabras de inteligencia. Jochma, saber lo que tienes que hacer, lo que tienes en la cabeza, materializarlo, pero también para que conozca lo que es el Musar, la corrección, Musar, las buenas maneras. Para que tú tomes la corrección de la conciencia, Sedek, Mishpat u Mesharim. Para que tomes entonces el concepto de Sedek, el deber ser, Mishpat, el debido proceso y toda la noción de la rectitud. El temor de Hashem es el Reshit, el primer y mejor fruto del conocimiento. Los inconscientes desprecian la sabiduría y la corrección. Conocimiento derivado de la experiencia, de la comunión con Dios. No menosprecies, hijo mío, la corrección, Musar de Hashem, y no te irrites cuando hace la corrección. Porque Hashem al que ama corrige y azota al que tiene por hijo. Beneficios de la sabiduría. Oíd, hijos, la corrección.
de un padre, y estad atentos para que conozcáis la inteligencia. Él morirá por falta de corrección, Musar, y errará por lo inmenso de su locura. A esta muerte no solamente física, sino también espiritual, al no escuchar la voz de Hashem, al no tomar la reprensión de Hashem, va a suceder, va a extinguirse la emuná. Despójate de tu corona y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Hashem ha despreciado y ha abandonado una generación hebrató, que traspasó límites. Cuando Dios le dijo a Abraham que Israel iba a estar cautivo, iba a estar esclavizado, dice que al final, porque todavía no ha surgido la maldad del amorreo hasta mí. O sea que Dios pone un límite, una línea hasta que se supone que es difícil que llegue el pecado. Ni Gomorra se atrevieron a tanto, y esto nos recuerda lo que dijo Mashiach a estas ciudades judías, Corazín, Betsaida, Jerusalén. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Hashem. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Ningún pueblo de la tierra hace una abominación de esas. Metieron ídolos en la casa de Hashem. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Dios, en vez de destruirnos, tuvo a bien habernos reconciliado con Él. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Hashem, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la mortandad, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Lo que quedó de dignidad se lo llevan las aves del cielo, los animales. No hay honra en las sepulturas. Y haré cesar las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Se acabarán los festines, ninguna cotidianidad de ninguna clase, no habrá nada. Jorba se refiere a la tierra cuando ha erosionado, que no queda ni agua, totalmente desquebrajada por la sequedad, que no queda nada. En aquel tiempo, dice Hashem, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de los sepulcros. Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron y a quienes preguntaron, y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Pero qué tan mala sería esta conducta aquí, que iba a venir mortandad, ni esta mortandad la hubo en el reino del norte cuando fueron llevados cautivos a Asiria. Aquí hubo una sentencia visible. Es como el inicio de todo, porque precisamente hemos hablado de la parte negativa de lo que sucede normalmente en esta cadena de eventos, desafortunados de no escuchar a Dios, de escuchar tu corazón, de endurecer tu cerviz, de hacer peor que tus padres, de provocar tu propia muerte. Y resulta que ahora Hashem está dando testimonio a nosotros que esto quedó así, que igual por la voluntad de Dios está. Habla, así ha dicho Hashem, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador que no hay quien lo recoja. Así dijo Hashem, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme a mí, que yo soy el hacedor de solidaridad, juicio, mishpat, debido proceso, y justicia,
Sedacá, gracia que nos ayuda aquí, en la tierra, porque estas cosas yo me complazco, dice Hashem. Hashem está pidiendo es que tengamos comunión con Él, presentarnos delante de Él cuando nos sometemos a juicio, nos postramos y bajamos la cerviz, y la comunión nos hace entender quién es Él. Dios es el hacedor de la solidaridad. Es la doctrina de los sacrificios. Esto es lo que Dios quería desde el principio, en que le conociésemos a Él, en que le discerniésemos a Él, que reconozcamos y sepamos que es por Él que estamos aquí, que en Él nos movemos, vivimos y somos. Y entonces es nuestro deber como pueblo de representarle de la mejor manera digna posible, y que le pidamos también ayuda para poder hacerlo.